dones, los dones espirituales. Efesios 4:7, ahí tenemos la cita este, de nuestro tema. Y vamos a ver a qué se refiere este tema, este asunto. Pero antes vamos a darle lectura otra vez a Efesios 4:7. Me gusta esta versión que tengo aquí, es la versión Dios habla hoy, y dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Eh, Me gusta esta versión porque dice claramente que nosotros hemos recibido dones, que Cristo nos dio como Él hizo. O sea, no como yo quise, como yo me esforcé, sino que todo depende de la sabiduría de Dios, que Él conoce todo sobre nosotros y Él sabe qué dones, qué habilidades, qué talentos nos conviene tener. Y Él es el que los da de acuerdo a como Él quiere, ¿sí? Entonces, primero, que nada, pues los dones espirituales, que nos quede claro que Dios los da no porque yo lo pida o porque yo me esfuerce, sino que Cristo lo da porque Él así, así lo decide. Pero vamos a ver qué es un don espiritual, ¿sí? No, un don espiritual es todos los dones, habilidades y talentos, incluyendo los espirituales, son regalos de Dios. Ahí tenemos una imagen con unas manos con un regalo porque solamente tenemos que tomarlo. Los regalos son obsequios que no merecemos, que Dios nos regala, pero que para que tengan el efecto que Dios quiere en nosotros, pues tenemos que aceptarlo, tenemos que extender la mano, tomarlo y ese don usarlo, porque de nada sirve tener un regalo aunque lo abra y guardarlo. O sea, no tiene mucha o ninguna utilidad. Entonces, un don espiritual tenemos aquí que es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, es algo que Dios da a cada miembro de su iglesia, según su gracia, según como Él quiera, ¿sí? Según la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto de su mismo cuerpo. A ver, aquí vamos a ver a clarificar bien cuántos tipos de dones existen, ¿no? Pero hablando del don espiritual o los dones espirituales, son los que se usan, solamente son aquellos que se usan dentro del contexto de su iglesia, de su cuerpo, ¿sí? Los que se usan para hacer crecer la iglesia, ¿sí? La palabra don espiritual proviene originalmente de estas dos palabras griegas, ¿sí? Que son carisma y neumaticón, ¿sí? Carisma y neumaticón. Por ahí en Romanos 1:11 encontramos esto, lo referente a ello, y donde carisma, bueno, pues proviene de otra palabra griega, a su vez, es caris, y esa palabra caris significa gracia. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de regalo, ¿sí? Por eso se dice que la salvación es por gracia, es decir, es un regalo. No es algo que nosotros trabajamos y merecemos o luchamos por ello, sino la salvación, este, para la vida eterna que Dios nos ha traído es por su gracia. Es caris, ¿sí? De carisma viene. Entonces, un don espiritual, concluimos que es un don, es un regalo que Dios da a sus hijos según el Espíritu Santo quiere y reparte. Visto esto, tenemos también aquí en relación a lo mismo que las capacitaciones para el servicio
es decir, el trabajo de los talentos, de los dones de cualquier tipo, dice especialmente los espirituales, son manifestaciones, bueno, los espirituales, porque ahorita vamos a ver que hay dones naturales, dones innatos de nacimiento, que heredamos también de nuestros padres, ¿sí? Pero que Dios los da. De todos modos, todos los dones, talentos, habilidades, Dios es el que los da. Solamente que el don espiritual, aquí dice que son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Es decir, son habilidades, talentos extraordinarios, ¿sí? Son una clara muestra de la multiforme gracia de Dios y son capacidades concedidas, esto es importante, para servir al Señor, porque yo puedo tener un don, un talento, una habilidad, pero si no la uso para el servicio de Dios, ¿no? Entonces no es un don espiritual. Ahorita vamos a ver qué tipo de don es. Entonces son capacidades concedidas para servir al Señor. Los dones espirituales son un llamado a la unidad dentro de la diversidad, porque a veces cuando hablamos de dones y decimos, bueno, es que tú no tienes el don, es que yo sí lo tengo, pero recuerden que esa persona que no tiene mi don, mi talento, mi habilidad, tiene otro, porque recuerden que Dios a todos nos ha dado habilidades, ¿sí? Pero hablando de los espirituales, es un llamado a la unidad de la iglesia, a la unidad del cuerpo de Cristo, pero dentro de una diversidad, es decir, dentro de una multiforme sociedad de la iglesia. Todos somos diferentes. Así como todos somos diferentes físicamente, unos morenitos, unos güeros, unos apiñonados, otros muy morenos, con pelo rizado, pelo lacio, ojos de color, ojos marrón, etcétera. Todos somos diferentes. No hay ninguna persona exactamente igual a otra, ¿sí? Exactamente no lo hay. Entonces, ni inclusive ni los gemelos, ¿no? Ni los mellizos. Algo hay porque Dios nos ha hecho únicos, no nos hizo en serie, ¿no? Entonces, dice 1 Corintios capítulo 12, verso 4 y 5, dice, hay distintas clases de dones espirituales. Estamos hablando de puros dones espirituales, ¿sí? Pero el mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, es la fuente de todos ellos. Todos provienen del Espíritu Santo. Hay distintas formas de servir a Dios, pero todos servimos al mismo que el Señor. Entonces, el mismo Espíritu para cada uno de los dones para las diferentes personas. Un solo servicio para el Señor, pero cada uno con una forma particular de servicio. Dios trabaja de maneras diferentes. Esto es lo que lo hace interesante, porque las cosas iguales, monótonas, son aburridas y pronto que nos cansan, ¿sí? Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios, ¿no?, quien hace la obra en nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que sirvamos al Señor, lógico, hagamos crecer la iglesia, pero también para que nos ayudemos mutuamente, es decir, para servir también. Recuerden que cuando estamos sirviendo a nuestro prójimo, estamos sirviendo también a nuestro Señor. Esto en el sentido del servicio como ayuda, ¿no? este, como apoyo. 1 Corintios 12, 4 al 6. Entonces, hay una diferencia entre un don espiritual, esto que estamos hablando, y un don o habilidad natural o inclusive como aprendida. O sea, hay dones que vienen de manifestaciones extraordinarias de parte de Dios que reparte a los miembros de su iglesia. Pero también hay dones naturales, aquellos con los que nacemos. Pero también hay talentos y habilidades aprendidas que yo no tenía, pero que
empecé a desarrollar porque las empecé a aprender. Entonces hay esos tres tipos, ¿sí? Un don espiritual no es lo mismo, pues, que un talento natural. El primero, es decir, el don espiritual, es dado de manera sobrenatural, ¿sí? Por Dios, con un propósito, esta es la clave, un propósito ministerial, es decir, el propósito de ese regalo de Dios, el don espiritual, es exclusivo para servir a quién, al Señor, no para nuestro beneficio, ¿sí? Mientras que el talento o don natural, ¿sí? Es una habilidad, pues como dice su nombre, natural, que ya la traemos de nacimiento, innata. Pero también puede ser que yo no traía ese talento, esa habilidad, pero la aprendí. Pero de todas formas, todo es dado por Dios al ser humano. Tanto los dones espirituales, esos dones extraordinarios, sobrenaturales, con el propósito solamente de fortalecer la iglesia, de servir a Dios, ¿no? Eso nos los da Dios, pero también nos da con los que nacemos en nuestra genética y también nos da aquellos que nosotros aprendemos, porque Él es el que nos da la sabiduría, la habilidad para poder aprender algo nuevo, ¿sí? Desarrollar una habilidad nueva. Estos son dones espirituales que encontramos en la palabra de Dios. Aquí tenemos 21 dones. Puse por ahí unos círculos rojos en todos aquellos que están repetidos. Porque aquí, si los contamos cada uno, pues son más de 21, pero todos los que están en rojo es porque ya están repetidos, ¿sí? Entonces, dice, por ejemplo, en Efesios que 4:11, que algunos de estos dones, que no son todos, estos son algunos, ¿sí? Unos tienen el don del apostolado, unos son apóstoles, otros son profetas, son diferentes, el trabajo es diferente, y otros son como maestros. El trabajo también es diferente a un profeta, a un apóstol. Otros son pastores. Puede haber un pastor que no sea maestro, ni profeta, ni apóstol, ¿sí? Hay evangelistas que tampoco son maestros, profetas y apóstoles, ni pastores. Entonces, aquí tenemos 5 en Efesios 4:11. Acá en Romanos 12, del 6 al 8, el Señor nos menciona también los dones espirituales del servicio. Las personas que tienen esa habilidad de servir, a algunos no se nos da andar sirviendo a la gente, ¿no? A la iglesia. Algunos nos concentramos en un área y bueno, que otros se encarguen de la atención de las personas, ¿no? Eh, como los diáconos, diaconisas, ¿no? Entonces, está también aquí el don de exhortación, el de infundir ánimo a las personas, ¿sí? A la iglesia. Recuerden que todo esto está enfocado al servicio de Dios, porque si yo exhorto allá en mi trabajo a mis empleados, esa es otra cosa. Estamos hablando de la exhortación a los miembros de la iglesia de Dios, de infundir ánimo, de enseñar. La enseñanza es un don. La dadivosidad. Algunos tampoco se nos dificulta desprendernos de algo, de una prenda, de una moneda, de un alimento para otorgarlo a alguien, ¿no? El liderazgo, este es un don también, espiritual. El liderazgo dentro de la iglesia, no el liderazgo dentro de mi trabajo, de mi escuela, etcétera, o de mi vecindario, de mis amigos. Ahí puede ser, el liderazgo puede ser un don natural, cuando no lo uso para Dios, lo uso para yo utilizarlo en otras áreas, ¿sí? Pero cuando lo utilizo solo para la iglesia, entonces es un don espiritual, es el liderazgo, la misericordia, que va muy de la mano de la dadivosidad y del servicio, pero que tienen algunas cuestiones de diferencia, que las hacen diferentes. Y no nos vamos a detener a explicarlas, solamente estamos mencionando los dones. 1 Corintios 12, 7 al 10, ahí tenemos el don de la sabiduría.
No todos somos sabios para manejar la iglesia, las cosas, las cuestiones de la iglesia, para entender la palabra de Dios. No todos tenemos el mismo grado de sabiduría. El don de profecía, que ya se repitió acá en los profetas, ¿sí? Como lo tuvo la hermana White, Elena de White, ese era un don eh, espiritual, ¿sí? Porque era algo extraordinario. El don de la fe, a algunos nos cuesta desarrollar la fe. Eh, es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios. La sanidad, aquellos que tienen esa habilidad, ese talento para tratar las enfermedades, para tratar a las personas enfermas, es un don también. Pero si yo lo utilizo, ese don, solamente en mi hospital o en algún otro lado donde recibo una, un sueldo, pues ese es un don natural o aprendido porque asistí a una universidad de enfermería, de medicina, ¿no? Puede ser aprendido, puede ser natural, pero cuando estamos hablando del don espiritual de la sanidad, estamos hablando de algo extraordinario, ¿sí? Como lo que hacía Jesús, como lo que hacían los apóstoles cuando sanaban a las personas, ¿sí? Un don natural de sanidad, se puede convertir en un don como, en un don espiritual, puede ser que se convierta, ¿no? Si Dios así lo decía, recuerden, estos dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. El de hacer milagros, ¿sí? El, el don de la ciencia, ¿sí? El discernimiento de espíritus, a aquellas personas que Dios les da esa habilidad de poder discernir, diferenciar, comprender bien si lo que estamos viendo, usando, oyendo, viene de Dios o viene del enemigo de Dios, ¿sí? Discernimiento de espíritus. Don de lengua, como aquello que se manifestó en el Pentecostés, ¿recuerdan? Eh, yo puedo tener el don natural de lenguas, es decir, que se me facilite aprender idiomas. Y si yo, no se me facilita mucho, pero lo aprendo porque asisto a una escuela a estudiar lenguas, también puedo desarrollar y crecer. Pero si esa habilidad, ese don, lo uso para la iglesia, entonces es un don espiritual. Y regularmente es un don extraordinario, como recuerden, los apóstoles no fueron a una universidad a estudiar lenguas. Ellos sabían hablar arameo, hebreo, griego, este, por quizás algo también de latín, porque era la cultura, ¿no? De ese tiempo lo que influenciaba esos idiomas a las poblaciones, a las personas de aquellos tiempos. Pero recuerden que en esa ocasión, cuando Dios derramó el don espiritual de lenguas en los apóstoles, ellos sin haber estudiado ni leído ni nada, empezaron a hablar en otras lenguas. No estoy hablando del latín ni del griego, que posiblemente lo supieran. Estamos hablando de que hablaron árabe, hablaron otros muchos idiomas de acuerdo a las personas que estaban ahí escuchando su predicación. Le salió porque solo las palabras, el idioma, porque Dios les dio ese don espiritual de lenguas. Algunos hablan, pero también la interpretación de lenguas es un qué, un don. ¿Sí? Los que entienden las lenguas, porque pues, es como, por ejemplo, yo que hablo poquito inglés, poquito, pero lo hablo, pero no lo interpreto, es decir, me cuesta mucho más trabajo que hablarlo, me cuesta mucho más. Cuando escucho, por ejemplo, a un norteamericano hablar, entiendo
poquito, pero no igual que como lo hablo, y todavía se me facilita más leerlo, ¿sí? Entonces, el interpretar es un don también espiritual. 1 Corintios 12:28 habla del apostolado, también ya lo está repetido 3 veces, este, perdón, 2 veces, el de maestros, ya lo dijimos, sanidad, hacer milagros, el don de ayudar, y el don de lenguas, y el don, algo importante aquí, el penúltimo, el don de la administración. Algunos somos pésimos para administrar, ¿verdad? Hay personas excelentes para administrar. Cuando hablamos de administrar, no estamos hablando solamente de dinero, de administrar personas, de administrar materiales, administrar tu vida, administrar la iglesia, administrar. Ese es un don que puede ser natural, aprendido, pero si es un don espiritual, es porque vas a hacer algo extraordinario para la iglesia. Aquí abajo dice que estas listas que Pablo nos da en estas partes de la Biblia de dones espirituales no son listas cerradas. ¿Qué quiere decir? Que existen otros dones que no están aquí, que podrían añadirse a estos, ¿verdad? Todos los dones son vitales para la misión de la iglesia. Por ejemplo, aquí no está el don de la cortesía, aquí no está el don de la música, aquí no está, ¿sí? Entonces, el don del canto, aquí no están, pero que también, sin duda, pueden ser dones espirituales que Dios da a algunos de sus hijos para llevar almas al Señor, para administrar la iglesia también. Y, y así como esos que acabo de mencionar, pues hay otros dones sugeridos, pero dentro de la misma palabra de Dios. Por ejemplo, el don de la hospitalidad, que no todos tenemos, ¿sí? Algunos no nos gusta ser hospitalarios con nadie, ¿no? No, pues porque me ensucia el sillón, porque se me salen los perros, porque, etcétera, ¿verdad? Porque nomás vienen a quitar tiempo, porque pues no tengo la forma, porque estoy ocupado, etcétera, ¿no? Así es que la hospitalidad es un don y aquí Pablo la sugiere, por eso dice otros dones sugeridos. Pedro, perdón, dice, hospedados los unos a los otros, pero para que sea un don, tiene que ser que sin murmuración, porque algunos a lo mejor hospedamos, pero ya cuando se van empezamos a renegar, ¿verdad? A murmurar. Entonces, ese es un don también que no venía ahorita en la otra lista, el don del martirio también, sí, es decir, de ser mártir. 1 Corintios 13:3 ahí nos sugiere que hay personas a las que Dios les dio ese don. Algunos no arriesgamos nada, pero hay personas, dice aquí, si repartieres todos los bienes, todo lo que tienes, para dar de comer a los pobres, eso es bueno, sí. Dice, y si entregas tu cuerpo, si entrego mi cuerpo para ser quemado por la causa de Dios, pero no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Así es que aquí Pablo está sugiriendo este otro don, el don del ser mártir, ¿verdad? El don del martirio, porque aquí menciona los dos, en los primeros renglones habla del don del servicio, de la ayuda, dar de comer, entregar los bienes. Pero luego dice, pero si hasta llego al extremo de entregar mi cuerpo, pues sí, para ser sacrificado. Pero si el motivo no es el amor, que dice, de nada me sirve. Entonces no es un don, ¿verdad? No es un don espiritual. Pero saben de que los apóstoles estuvieron dispuestos a todo esto. Ellos tenían el don de ser mártires. No sé usted si lo tiene. A mí se me hace que yo no, pero a lo mejor nos atrevemos nos comprometemos y nos arriesgamos a cosas interesantes, pero para nuestro beneficio, ¿sí? Entonces ahí ya deja de ser un don espiritual. Tiene que ser para Dios. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos presenta ya, es decir, una comparación, eso quiere decir, entre el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo que Dios hizo en nosotros, y los dones espirituales. Y por ahí tenemos en Romanos 12,
5, 1 Corintios 12, 27, que nos hace referencia a esta situación de que así como todas las partes de nuestro cuerpo son importantes y tienen una función que otro órgano, otra parte de nuestro cuerpo no hace, no realiza. Por ejemplo, el ojo es para ver, pero el ojo no puede que oír. Y si el ojo eh, se puede poner en riesgo sin la ayuda de que del oído, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay una fuga de gas, a ver, si hay una fuga de gas, eh, es muy difícil que tú la puedas ver, pero puede ser que sí la puedas, ¿qué? Escuchar, y entonces se requiere del oído. Y si a lo mejor no se escucha porque es muy leve la fuguita de gas en tu casa, pero tienes una nariz, y la nariz ahí está el olfato y entonces tú puedes detectarla. Y entonces ya si se complementa el ojo, se complementa la nariz, se complementa el olfato, se complementa el oído y se complementa también que la boca para gritar y pedir ayuda, para hablar por teléfono a quien tenga que venir. Pero si no funciona el teléfono, tienes que usar el uso de tus piernas y tienes que salir corriendo a pedir ayuda y usar tus manos para cerrar, este, ir por alguna llave, etcétera, ¿no? Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo que son importantes. Y si falla una, dice que todo el cuerpo se resiente, todo el cuerpo se duele. Por ejemplo, si nos falla, por ejemplo, las rodillas, ahí están las rodillas. Si nos fallan las rodillas como a mí, ¿qué pasa? Pues todo el cuerpo se resiente porque ya no puedes hacer ejercicio libremente o lo hacías antes porque ya no puedes levantarte rápido para atender una necesidad o sentarte, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando se daña o falta más bien uno de las partes de nuestro cuerpo, todo se resiente, todo el cuerpo. El cuerpo es la iglesia de Cristo, ¿sí? Y cuando en la iglesia de Cristo dice aquí, todos somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia. E individualmente como personas somos miembros los unos de los otros, ¿sí? Somos un complemento unos de otros. Entonces en la iglesia debe de haber todo eso que hemos mencionado, todos esos dones espirituales y naturales y aprendidos, ¿por qué no también dentro de la iglesia para qué? Para para que la iglesia trabaje bien, así como el cuerpo trabaja bien cuando todas sus partes están funcionando. Cuando el apóstol hace su labor, el evangelista, el pastor, el maestro, ¿cómo se llama? La persona que los ayuda, para sanar sus enfermedades, el que preside, es decir, el que dirige, sí, el que administra, todos deben de estar trabajando para Cristo. Y cuando todos trabajamos para Cristo, entonces, ¿qué pasa? Entonces todo funciona bien. Pero cuando alguno por ejemplo, si un pastor o un maestro empieza ya a trabajar para sus intereses en lugar de para el cuerpo de Cristo, entonces te está fallando y entonces toda la iglesia se resiente, así como todo el cuerpo se resiente cuando algo no funciona bien en nuestro cuerpo. ¿Cómo descubrir esos dones espirituales? ¿Cómo saber si tenemos o si alguien tiene un don espiritual? Los dones más espectaculares, hablando de dones espirituales solamente ahorita, se reconocen fácil y rápido. Por ejemplo, el don de sanidad, alguien que a lo mejor con una oración y una imposición de manos, Dios realiza un milagro a través de esa persona de sanidad, pues eso es algo espectacular, ¿sí? Y eso sabemos rápido, decimos, él tiene el don de la sanidad, como lo tenían algunos apóstoles o todos, o el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces, son dones espectaculares. Esos se reconocen rápido, eso está fácil, ¿sí? Para reconocerlos, para descubrirlos.
Si yo no he hecho nada espectacular, pues en el campo de la salud, pues entonces no tengo ese don, así de fácil y sencillo, ¿no? Pero hay una cosa, porque a veces nos oponemos a este tipo de milagros, sobre todo los de sanidad, los de algunas manifestaciones del Espíritu Santo, el de lenguas, y el de lenguas y el de sanidad regularmente en la iglesia adventista como que patinamos y dudamos, bueno, eso no es o qué, ¿verdad? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo descubrirlo? Lo que debemos tener claro es lo siguiente, que Dios nos dijo que debemos de esperar grandes milagros espectaculares, señales y prodigios cuanto más cerca estemos del fin. Entonces, ¿estamos cerca del fin? Sí, eso sin duda, del fin de los tiempos, del fin del mundo. Cristo viene pronto. Entonces, va a haber manifestaciones espectaculares, va a haber milagros, va a haber señales, prodigios. Entonces, no tenemos por qué dudar de todo. Por eso el Señor nos dejó en su palabra y también nos da discernimiento, y que también es un don. Discernir es decir, saber si algo viene de Dios o viene del enemigo, ¿sí? O simplemente es algo, no sobrenatural, tampoco del enemigo, pero es algo, es un don natural, algo aprendido, ¿no? O quizás hasta un chantaje puede ser, o quizás hasta un truco de magia, ¿no? Como lo hacen algunos magos en los circos, ¿eh? Entonces, debemos de esperar milagros en este tiempo. Debe de haber si hay. Y al contrario, nos debe preocupar que en nuestra iglesia no estén sucediendo milagros. Eso quiere decir, pues, que pues al menos el don de milagros no hay en nuestra iglesia por el momento, ¿verdad? Algo que tenemos que también eh, tomar en cuenta es el conocimiento de sí mismo. Es decir, conocernos a nosotros mismos y decir, a ver, yo esto no lo tenía antes, es que raro que lo estoy desarrollando, ni siquiera lo estudié, etcétera. Debemos de conocernos a nosotros mismos por lo siguiente, porque miren, cuando descubrimos qué es lo que yo tengo, cuáles son mis dones de nacimiento, mis talentos que Dios me dio cuando nací, cuáles son los talentos y habilidades que Dios me ha dado a través del estudio del aprendizaje. Entonces, cuando yo descubro lo que tengo, también puedo descubrir lo que no tengo, lo que no tenemos. Por ejemplo, si alguien que Dios le da un don espiritual a una edad, no sé, adulta, y él se conoce bien, y entonces dice, yo no tenía esto, ni dice, así es que esto puede venir de Dios o viene de Dios. Esto, cuando conocemos bien, nos conocemos bien a nosotros y conocemos lo que tenemos y lo que no tenemos, esto puede evitarnos que la frustración, porque podemos decir, yo pensé que mi don de la música era un don espiritual y no es, y me frustro y abandono también la actividad, etcétera, ¿no? Entonces es importante conocernos a nosotros mismos en el asunto de entender o descubrir los dones espirituales. Y hay un proceso de descubrimiento, o sea, eso no es de aquí a mañana me voy a entender a mí mismo, voy a descubrir lo que tengo y que lo que no tengo. Es un proceso y un proceso lleva que tiempo. Y es más, hablando de los dones espirituales, pues, o de conocernos a nosotros mismos, es un proceso que nunca termina, hasta que se termina la vida, porque nosotros vamos cambiando a través. Usted, si tiene 50 años, no es el mismo cuando tenía 25. Y si tiene usted ahorita 35 años, no es la misma persona que cuando tenía 18. Si se pone a pensar hoy en la tarde y echa cuentas y dice, hace un recuento de su vida y dice, es cierto, no soy el mismo. Es un proceso que nunca que termina. Y hay otra cosa importante, lo básico. Se requiere una preparación, que está equivocada la palabra,
es una preparación espiritual. Es un don espiritual, por lo tanto tiene que ser una preparación espiritual, ¿sí? Si mi don es aprendido, entonces necesito una preparación académica, una preparación de oficios, no sé, etcétera, ¿no? Pero si estamos hablando de dones espirituales, entonces se requiere una preparación espiritual. Y todos sabemos que comprende esto, comprende oración, estudio de la palabra de Dios, relación con Dios, etcétera. Eh, Disciplina espiritual se requiere. Entonces, si yo espiritualmente no soy disciplinado, no tengo una preparación, pues me puedo ir olvidando de una vez de algún día recibir un don espiritual, ¿sí? También esa preparación espiritual, pues me lleva a una entrega a Dios, a una obediencia a la palabra de Dios. No puede ser que yo tenga un don espiritual y que sea desobediente a Dios. No, no, no checa, no, no cuadra, no, no, no compagina, no, es incongruente y no puede ser, ¿no? Entonces, se requiere preparación espiritual y entrega a Dios, aparte del conocimiento de mí mismo y lo que mencionamos ahorita, ¿no? Miren lo que dice este, esta frase aquí, eh, eh, esta frase mm, inspirada, sí, se me olvidó poner la cita aquí, debido a que Dios concede estos dones, los espirituales, dice, para edificar su iglesia, debemos esperar, esto es importante de resaltar, debemos esperar la confirmación final del cuerpo de Cristo para determinar nuestros dones y no basarnos en nuestros sentimientos. A ver, es importante. Eh, si dice aquí, debido a que Dios concede estos dones para edificar su iglesia, entonces es la iglesia la que debe que confirmar si, ¿sí? Porque puede ser que yo esté creyendo, ¿no? Dice, por eso dice, para determinar si nuestros dones son espirituales y no basarnos en nuestros sentimientos. Es que yo estoy seguro que es un don espiritual, ¿no? Pues no, puede ser que no, que estemos errados, que estemos equivocados. Entonces, eso lo tiene que confirmar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en un cuerpo, las partes naturales que Dios puso en nuestro cuerpo se reconocen unas a otras, ¿cierto o no? Yo conozco mi estómago, conozco mis rodillas, conozco mis manos, conozco mis pensamientos. Me identifico, cada parte de mi cuerpo se identifica con todas las partes de mi cuerpo. Pero cuando, por ejemplo, existe una prótesis, ¿qué les parece? Por ejemplo, una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, eh, o una prótesis de esas de cirugía plástica como hoy se usan, ¿no? De las personas que se ponen senos o glúteos o que se refinan la nariz etcétera, se quitan las arrugas. ¿Ustedes creen que el cuerpo se da cuenta de que eso no es de él? Se da cuenta. O sea, eh, eh, yo no tengo ahorita materiales, pero en alguna ocasión sí me pusieron un clavo en una fractura de una mano, de un dedo, del dedo pulgar izquierdo. Y yo sabía, y mi cuerpo sabía, que yo tenía algo que no era mío ahí, ¿sí? Y era un clavo, ¿sí? Que estaba sosteniendo también ahí hasta que se consolidara esa fractura. Luego, después de 2 meses, me retiraron ese clavo y ahora sí yo sabía que no tenía un cuerpo extraño dentro de mi cuerpo. Entonces, así son los dones espirituales. Los dones espirituales los tiene que reconocer el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Si la iglesia no reconoce al hermano Panchito con el don espiritual de lenguas, pues
debemos de tenerlo en cuenta y debemos de ponernos alertas. Y claro, debemos, más que nadie, el que no debes de confirmar es nuestro Dios, que Él es el que conoce todo, ¿sí? De nosotros. Bien, ¿qué les parece este texto? Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos desear ardientemente los mejores dones. Hace rato dijimos que los dones no los puedo nomás porque se me antojan, ¿no? Porque yo quiero. Es que yo quiero cantar como Luis Miguel o como Pedro Vargas, ¿no? Pues no, no. O como los Heraldos del Rey. Es que yo quiero ese don. Aquí dice que debemos desear ardientemente los mejores dones. ¿A qué se refiere pues eso? 1 Corintios 12:31 y el 14:13 nos habla de esto. Dice, si el Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad, como Él quiere, entonces, ¿por qué Pablo está exhortándonos, en este caso a los corintios y por ende a nosotros, a desear otros dones? Dice aquí, los mejores dones. ¿Por qué será? Bueno, aquí aclaramos con el siguiente párrafo. Dice, no se trata de una búsqueda individual y egoísta. A ver, yo quiero cantar como Luis Miguel. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿O qué? Pues, ¿es egoísta mi deseo ese ardiente? Dice, no se trata de una búsqueda individual y egoísta por tener una destreza extraordinaria que nos haga brillar sobre los demás. Si ese es el motivo de que yo estoy buscando ardientemente un mejor don, nunca va a llegar, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere pues este texto? Miren, dice, más bien es una exhortación de Pablo a que nosotros anhelemos ver el trabajo de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Qué es lo mejor para qué? Para la iglesia. La manifestación de los dones espirituales no depende del que lo tiene, es decir, de mí si es que tengo uno, sino de quién, sino de la soberanía de quien lo dio, es decir, de Dios, ¿sí? Entonces, eh, más bien, entonces, esta exhortación de 1 Corintios 12:31 y 14:13 es de que nosotros debemos de anhelar lo mejor para la iglesia y que Dios me capacite, lógico, y por eso dice, procura que sean los mejores dones. Por ejemplo, eh, aquí en la iglesia, por ejemplo, de nosotros, aquí en Durango, en mi iglesia de Jaciel, local, etcétera, si yo deseo ardientemente tener el don de lenguas, la verdad, ustedes me pueden decir si estoy equivocado, ¿será el mejor don para la iglesia de Jaciel Adventista en Durango? Pues no, no es, porque aquí dice que es una exhortación a anhelar ver el trabajar de Dios para la edificación de la iglesia. ¿De qué me sirve a mí tener ese don de lenguas en mi iglesia local en Durango? Pues no. Ese don de lenguas sirve como sirvió a los apóstoles allá en el Pentecostés, que había gente de todas las nacionalidades y Dios quería que todos oyeran que el mensaje en su lengua, en su idioma. Entonces, en este caso, aquí, al menos el ejemplo que estoy poniendo no sería el mejor don, entonces ese no lo debo de procurar. Debo procurar el mejor don para ver el trabajar de Dios en la edificación de la iglesia. Entonces, ¿cuál sería el mejor don? Pues a lo mejor puede ser el evangelismo, puede ser, no sé, otro, el de servicio, no sé, otro. Por eso debemos de conocer nuestro cuerpo, nuestra iglesia, a cada una de las necesidades. Esto es, por ejemplo, cuando llega un predicador y dice, pues le voy a predicar a la iglesia de Durango. ¿De qué le predicaré? Ah, pues le voy a predicar de esto, ¿no? De la moda, por ejemplo. Y resulta que ese mensaje no era el que Dios que, no era el mejor mensaje para ese momento, para ese día, para esa iglesia, para ese cuerpo de Cristo. Entonces, por eso los que tienen el don del evangelismo, los que tienen el don de la predicación, deben
de estar conectados con Dios para que Dios les indique qué es lo que tienen que hablar a su iglesia en tal día, a tal hora, en qué momento, ¿sí? Entonces, no se puede hablar de lo que se me antoje a mí. Tiene que ser algo que la iglesia esté que necesitando, ¿sí? Si, por ejemplo, la iglesia hay infidelidad en la devolución de los diezmos, de las ofrendas, de la administración de la iglesia, entonces el mensaje debe ser de eso. ¿Sí? O sea, por eso dice aquí, debemos de anhelar ver el trabajar de Dios para la edificación o crecimiento de la iglesia. Eso es desear ardientemente los mejores dones, aunque, aunque no sea yo el que lo porte, sino que yo quiera que alguien tenga el don de la administración de la iglesia en Durango, por ejemplo, porque lo está necesitando, aunque sea otra persona, ¿sí? Entonces, al decir los mejores dones, Pablo se refiere a aquellos que edifican más a la iglesia y que dan mayor beneficio a los hermanos, no a mí mismo, ¿sí? 1 Corintios 14:12 es lo que habla ahí, y el 13. Pero si nuestros motivos no son puros, como el caso de Simón el mago, ¿se acuerdan? Podemos caer en condenación. Hechos 8, 20, 23, ahí se narra el asunto de Simón, de ese Simón que le decían el mago. Él quería tener el don del Espíritu Santo como veía que lo tenían los apóstoles. Él quería y dijo, no, es que yo quiero tener eso, quiero tener, pues yo también quiero. Pero es que recuerden que el Espíritu Santo nos da como Él quiere. Entonces, si nuestros motivos están fuera de lo que Dios quiere en nosotros, como el caso de Simón, podemos caer en qué? En condenación, como cayó Simón el mago. Así es que el éxito del plan de Dios para la iglesia depende de la disposición y habilidad también para qué, para entrenar los miembros a usar los dones que Dios les ha dado. Por ejemplo, puede ser que en tu iglesia exista un hermano, una persona con el don del canto, por ejemplo, ¿sí? Pues canta bien, no canta desafinada la persona, y es la que mejor canta aquí, todos los demás, pues si cantamos se sale toda la gente, etcétera. Entonces, dice que el éxito del plan de Dios es que esos dones que tenemos, ya sean naturales, aprendidos o espirituales sobre todo, tenemos tenemos que hacerlos crecer, no podemos quedarnos en el mismo plano, ¿sí? Por eso dice que la iglesia, el crecimiento de la iglesia depende de qué tan dispuestos estamos y qué tan hábiles somos para entrenar a los miembros de la iglesia. Aquí más que nada, esta frase va para los directivos de la iglesia, ¿sí? Si yo veo que una persona tiene ciertas habilidades, entonces yo debo de entrenarla para que ese don se pueda convertir quizás, si es que Dios quiere, en un don que espiritual. Y entonces se ha usado solamente para la causa de Dios. Como en el caso del canto, ¿no? Si yo canto en el baño, pues canto para mí mismo, pero si yo canto en el trabajo, pues canto para mis compañeros. Si yo canto con mi guitarra, con mis amigos, pues estoy cantando. Si yo canto de manera profesional, pues estoy cantando para sobrevivir, para ganar dinero, para mantener a mi familia. Ese es un don natural o aprendido. Pero el día que yo utilice mi guitarra, mi canto, mi voz, mi talento, mi habilidad solo para Cristo, entonces en ese momento se convierte en un don, ¿eh? Espiritual, ¿sí? Que hay personas que lo tienen, ¿verdad? Pero podemos también los dones naturales usarlos para la iglesia, lógico, ¿eh? Pero si aparte lo uso para mi beneficio, pues entonces es simplemente un don natural, un regalo de Dios que me dio, pero es una habilidad que no es espiritual. Actualmente, el 90% de la iglesia observa al 10% realizar el trabajo de la iglesia.
¿cierto o no? ¿Cuántos son los que, en una iglesia de 100 personas, cuántos son los que están metidos y comprometidos? El 10%. Y en algunas iglesias hasta es mucho, ¿no? Y el 90% observa solamente, y fuera bueno y nada más observara, critican, ¿verdad? El trabajo del 10%, cuando debiese de ser como a la inversa, que el 90% de la iglesia realice su trabajo de acuerdo a las habilidades, talentos que Dios le dio, y que deja ese 10% que es indiferente a todo, pues que se limite a observar, a criticar o lo que sea, ¿no? Pero cuando el 90% de la gente de Cristo trabaja, entonces es una iglesia que va en ascenso, ¿sí? Pero cuando, como en el caso de un carro que se atascó, un vehículo que se atascó, si le puchas tú solo, o, ¿qué pasa? O se te descompuso, pues ahí vas a estar puchi puchi y a lo mejor hasta te va a dar un tirón ahí en un chamorro y te vas a caer ahí. Este, pero aparte, eh, los que iban con él no se bajan del carro, ni siquiera, aunque no le ayuden a puchar, pero ahí están arriba. Están haciendo que el trabajo sea muy pesado para él, cuando debiese de ser como acá está el otro caso, ¿no? Cuando dejamos nada más a alguien en el volante ahí para que vaya dirigiendo y que se bajen todos y que todos puchen. Ahí el trabajo y esa camioneta la sacamos del atascadero como si nada, ¿sí? Entonces, así es el trabajo en la iglesia. Y la estadística dice que el 90% de la iglesia solo ve, y algunos hasta critican, el trabajo del 10%, cuando debiese ser al revés. Y esto es una realidad y quizás podemos hacer muy poco para cambiar esto, pero en la medida de lo posible, pues, tenemos que entrenar, aquí dice a los miembros, ahí dice arriba en el cuadro amarillo, a usar lo que Dios les ha dado, porque saben, dones espirituales a lo mejor ninguno de los que estamos aquí tenemos uno, pero dones naturales sí tenemos, y esos dones naturales o aprendidos también se pueden usar en beneficio no solamente de la iglesia, sino de la humanidad. Y entonces debemos de desarrollarlos, de entrenar, porque entonces podemos caer en lo siguiente. ¿Recuerdan Mateo 25? Nos narra ahí el hecho de, de que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, ¿sí? Un patrón, un empresario, y llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes, les entregó un don a cada uno, ¿sí? Y sabemos la historia, no la vamos a leer, pero a cada uno le entregó, a uno le dio un talento, a uno le dio cinco, etcétera. Y miren, recuerden ustedes lo que pasó, dice por ahí en Mateo 25, desde el 20 empieza la lectura, ¿verdad? Pero en el 20 dice que cuando él regresó, después que le dejó esos bienes, esos talentos, dice, esos dones, dice, llegándose el que había recibido cinco talentos ya cuando se presentó el patrón, dice, presentó que otros cinco, es decir, hizo crecer su habilidad, su talento, su don. Y le dijo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes otros cinco que he ganado, los he duplicado. ¿Y qué le dijo su Señor? Dice, su Señor le dijo esto, lo narró el Señor Jesús, ¿sí? Dice, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco, porque a ti nada más cinco, fuiste fiel. Dice, al frente de lo mucho te pondré, porque fuiste fiel en lo poco, te voy a poner frente a donde haya más. Entra en el gozo de tu Señor. Y saben de que esta parábola de, de los talentos, pues es de los dones, se aplica a nosotros en la actualidad. El Señor nos ha dado habilidades y talentos. Nosotros también nos permitió aprender otras habilidades. No estamos hablando de los espirituales, de los naturales y aprendidos. Pero ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Sí?
tú cantas, tienes habilidades para la música, eres, tienes la habilidad o el talento de ser servicial, tienes el de la cortesía, tienes el de la medicina, etcétera. Lo estás usando solo para ti. Es decir, o hay veces que lo que es peor, ni siquiera lo usamos solo para quién, para nosotros. Hay quien tiene, por ejemplo, la habilidad de la pintura, del dibujo, y anda trabajando de albañil, sobándose lomos, subiendo botes de cemento a los vaciados arriba. Cuando Dios le dio el talento, por ejemplo, de la pintura y del dibujo, y que él, si no lo va a usar para la iglesia, pero lo puede usar para él mismo, puede trabajar en una imprenta, puede trabajar, no sé, en algún lugar donde su talento crezca, se desarrolle, porque cuando venga Jesús, el dueño de todo, nos va a pedir que cuentas. Oye, ¿te acuerdas que te di el don del canto a ti? Sí, y bueno, y luego, no, pues sí cantaba, sí, pero nomás cantabas en el baño, o sea, no le sacaste jugo, no lo hiciste crecer, no lo multiplicaste. Si no fuiste con un maestro de música que te ayudara a desarrollar más. Ese talento pudo haberse convertido en un don espiritual, nos puede decir el Señor, pero ni siquiera lo usaste para ti, para tu beneficio, mucho menos para los demás, ¿no? Entonces, Dios nos va a pedir cuentas de todos los talentos y habilidades, dones que nos ha dado. Si son dones espirituales, con más ganas, ¿no? Porque nos los dio con un motivo y con un fin específico, el crecimiento de la iglesia. Vamos a terminar, dice, pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Así es que sí vamos a procurar aquellos que más le sirvan a la iglesia, es decir, a usar o a emplear o a conseguir a las personas con los dones para que levanten la iglesia, ¿sí? Los mejores dones para el momento. Los que ahorita no son muy aplicables, pues los podemos hacer esperar. Pero lo que sí es cierto es de que nuestro Dios, el Espíritu Santo, lo da como Él quiere darlo. Ojalá que las habilidades que Dios te dio, tus talentos, tus dones, no los entierres, dice. Porque recuerden que ese que hizo, le entregaron 5 y devolvió 10, pero hubo uno que dijo, pues es que ahí me dejaste nada más un talento. ¿Cuál era? Pues era el de, no sé, el de la administración, pero pues no, lo enterré, no, porque dije, no, no me lo van a robar. El, perdón, los talentos, por uno que sea el que Dios nos haya dado, ¿sí? Tenemos que, no debemos de enterrar. Aquel siervo infiel dijo, yo lo enterré, y dijo, pues no me lo van a robar, y me diste uno, pues ese te entrego, aquí está. Pero el Señor quiere que las habilidades que nos dio, los talentos, cuando Él venga, quiere que le entreguemos cuentas, a ver, ¿qué hiciste con eso? Ah, pues mira, yo hice esto. Ah, perfecto. Entonces no los enterraste como el de la parábola. Tenemos que multiplicarlos. Ojalá que este, lo poquito que tengamos, si reconocemos que tenemos algo de parte de Dios, lo trabajemos. Y si lo trabajamos para nosotros, para la humanidad, para nuestra familia, para nuestro prójimo, pero sobre todo ponerlo a los pies de Cristo para el crecimiento de la iglesia. Y quizás un día, si es que no lo hemos tenido, Dios nos dé, como Él quiera, un don específico que, que sea de beneficio para su iglesia. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.